Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Adrián Carzoli, soy veterinario y trabajo en la Facultad Veterinaria de la UDELAR de Montevideo, Uruguay. Y hoy les voy a hablar en el módulo 1 acerca de lo que es el laboratorio endocrino. El contenido de la clase va a ser una breve introducción, seguida por lo que es la descripción de la etapa preanalítica del laboratorio, la etapa analítica basada en el control de calidad y determinaciones hormonales. Luego, acerca de la etapa post-analítica, orientándonos en lo que es la interpretación de resultados y los intervalos de referencia. Y seguido de esto, hablar un poco de específicamente cuál es la utilidad del laboratorio endocrino en pequeños animales. Y por último, les voy a dejar una breve bibliografía para que puedan consultar. Vamos a empezar con la introducción. ¿Sí? Primero les voy a contar un poco de historia de nuestra universidad, de UDELAR, de la Facultad de Veterinaria. ¿Sí? A la izquierda ven lo que es nosotros le llamamos la Facultad Vieja. Es la facultad que estaba en un barrio de Montevideo bastante céntrico. Yo llegué a estudiar ahí, es una facultad muy linda, de una construcción de 1903, que bueno, es muy parecida a lo que es la Facultad Veterinaria de la UBA, así un muy lindo edificio. Pero hace unos pocos años tuvimos la suerte de poder mudarnos a un predio nuevo, ¿sí? Mucho más actualizado a lo que son los requerimientos actuales, ¿sí? Y eso llevó un poco también a que nosotros tengamos que reconvertirnos, ¿sí? Les voy a contar ahora un poco de lo que es la historia, pero de cómo fue desarrollándose el laboratorio endocrino, ¿sí? En nuestra facultad. A la izquierda ven el recinto de lo que era el laboratorio de técnicas nucleares, que luego pasó a llamarse Laboratorio de Endocrinología y Metabolismo Animal, en lo que era la sede vieja, y hoy en día tenemos una serie de laboratorios orientados tanto a análisis clínicos como a análisis de laboratorio endocrinológico. Formamos un único laboratorio, ¿sí? Y esto nos llevó a tener que ir desarrollando un montón de técnicas para dar este soporte a los clínicos y apoyarlos en el diagnóstico y para poder tener una mucho mejor terapéutica. ¿Sí? En este laboratorio, aparte de lo que son inmunohistoquímica, PCR, estudio de crisis sanguínea, electroforesis, espectrofotometría para la bioquímica de rutina, hematología y citometría de flujo, también hacemos lo que es la parte de diagnóstico endocrino específico, ¿sí? En los equipos que están en el recuadro rojo hacemos estudios como quimiluminiscencia, como radioanálisis, como ensayo inmunoradiométrico y ELISA, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Todos estas herramientas, estas metodologías las usamos en diagnóstico clínico, ¿sí? Ya sea en perros, gatos, rumiantes y equinos, y también los usamos para lo que es investigación. Hay un montón de líneas de investigación en nuestra facultad en muy diversas especies y todas ellas basan gran parte de su trabajo en estas metodologías. Entonces, entrando en endocrinología pura y dura, ¿sí? Lo que vamos a intentar evaluar nosotros con todos estos estudios endocrinos es básicamente el sistema endocrino, ¿sí? Que como saben está compuesto por glándulas endocrinas, que van a ser las que van a secretar estas hormonas que son tan importantes y que nosotros vamos a intentar medirlas, y también compuesto por órganos que secretan tanto hormonas tróficas como hormonas liberadoras, ¿sí? A su vez el sistema endocrino, como saben, no es un sistema aislado, sino que también interactúa con el sistema nervioso y con el sistema inmune, buscando mantener lo que es una correcta homeostasis del organismo. Entonces, ¿qué es una hormona? Este compuesto tan importante. La palabra hormona viene de estimular o excitar, ¿sí? Son mensajeros químicos, pero lo que van a hacer son modular reacciones fisiológicas que ya existen, ¿sí? No van a crear reacciones fisiológicas nuevas. Lo hacen a través de un receptor, ¿sí? Acá entra un poco el concepto de sensibilidad-resistencia, ¿sí? Un receptor o un tejido que es sensible a una hormona, cuando esta hormona es capaz de ejercer su efecto a través del receptor, o es resistente cuando no puede hacerlo.
Cuando se forma este complejo hormona-receptor, se da un cambio a nivel celular, ¿sí? Y esto sucede, como dijimos, en lo que son las glándulas endócrinas. ¿Qué sistema de regulación existe en estos sistemas endocrinos? Bueno, en primer lugar lo que es la retroalimentación negativa, ¿sí? Y por otro lado la retroalimentación positiva. La retroalimentación negativa, como saben, por ejemplo en el eje tiroideo, el hipotálamo secreta lo que es la TRH para darle el mensaje a la hipófisis de que libere TSH, y esta hormona trófica va a actuar en la tiroides para que secrete T3 y T4. ¿Sí? A su vez, estas hormonas tiroideas van a ejercer su feedback negativo o su inhibición sobre el hipotálamo e hipófisis, haciendo que, que se disminuya lo que es la secreción de TRH y TSH. ¿Sí? Eso es una retroalimentación negativa. Y después tenemos el sistema de retroalimentación positiva, como es, por ejemplo, se dan en el parto, ¿sí? Que siempre esa retroalimentación tiene que tener un fin, pero son las menos comunes, ¿sí? Las más comunes son los sistemas de retroalimentación negativa. Bueno, ¿y qué pasa entonces cuando hay una disrupción de lo que es la regulación de un eje endocrino? ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa en un eje tiroideo cuando tenemos tumores funcionales de tiroides que van a llevar a un aumento de lo que son las hormonas tiroideas T3 y T4, ¿sí? Que va a incrementar lo que es la inhibición sobre hipotálamo e hipófisis, ¿sí? Inhibiendo la secreción de lo que es TRH y TSH. ¿Sí? Eso significa que hay una disrupción en lo que es la homeostasis, ¿sí? Que era lo que se buscaba cuando el sistema endocrino está funcionando correctamente. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Esta disrupción nosotros la podemos medir, ¿sí? Y acá es donde entra el laboratorio endocrino. Nosotros, frente a las patologías que generan disrupciones de la regulación de un eje, nosotros vamos a poder medirlo por distintas técnicas. O sea que nosotros, al momento de evaluar lo que es el sistema endocrino, ¿sí? Como saben ustedes, está compuesto por muchas glándulas, como son la pituitaria, paratiroides, ovarios, adrenales, páncreas, testículos y glándula tiroidea. Lo que vamos a hacer es tener frente a un paciente un montón de datos preliminares, como son la historia clínica, estudios de laboratorio básicos, imágenes y signos clínicos, que después nosotros vamos a tener que confirmar nuestra sospecha clínica mediante estudios hormonales. ¿Sí? Ahí es donde entra el laboratorio endocrino puro y duro, ¿sí? Para determinar concentraciones hormonales o mediante test dinámicos y decir con exactitud qué patología está padeciendo y confirmar nuestra sospecha clínica. Acá les voy a contar un poco las opciones que hay para cada eje, ¿sí? En caso de lo que es la evaluación tiroidea. Nosotros tenemos disponible acá en Uruguay T4 total, T4 libre y TSH, pero también hay otros test, ¿sí? O otros analitos a determinar como T3, tanto libre como total, anticuerpos antitriglobulina, anticuerpos anti-T3 y T4 y test con estimulación tanto TRH como TSH. Y a su vez, para evaluar lo que es el hipotiroidismo felino, utilizamos T4 total y TSH principalmente, pero también se puede evaluar T4 libre y T de supresión con T3. En cuanto a la evaluación adrenal, ¿sí? Nosotros tenemos varias opciones para hacerlo. En primer lugar, nuestro test de screening, el ratio cortisol-creatinina urinario, pero también podemos realizar test de estimulación con ACTH, que acá lamentablemente en Uruguay no tenemos. No sé si ustedes volvieron a tener, pero sé que ACTH en un momento tuvieron y es muy útil. Test de supresión con dexametasona, tanto dosis baja como alta, de determinación de ACTH endógena, y en el caso de hipoadrenocorticismo, también estimulación con ACTH, pero es muy útil el cortisol basal y la ACTH endógena, entre otros estudios de laboratorio básicos. Y también podemos realizar la determinación de otras hormonas asociadas a otros tejidos endocrinos, como son la hormona antidiurética, IGF-1, paratormona, vitamina D, insulina, leptina, hiperactina, resistina, hasta las realizamos a nivel de investigación en nuestro laboratorio,
progesterona, estradiol, testosterona, eritropoyetina, ¿sí? Son determinaciones que podemos hacer en caso de que nosotros sospechemos patologías asociadas a cada uno de estos tejidos. Entonces, el rol del laboratorio clínico para poder llegar a un diagnóstico correcto y una terapéutica adecuada es colaborar con el clínico en la toma de decisiones. ¿Sí? Nosotros lo que tenemos que tener como laboratorio es una oferta metodológica amplia y que está actualizada, o sea que realmente cubre las necesidades que hay en el momento diagnósticas para los clínicos y que sea factible o que sea viable tanto metodológicamente como económicamente. Y un poco el punto clave e importante del laboratorio es que tenemos que emitir un resultado que sea confiable y que sea certero. En ese sentido, el laboratorio clínico actúa como una cadena, ¿sí? Tiene tres etapas fundamentales que son la etapa preanalítica, analítica y posanalítica, ¿sí? Si alguno de estas etapas falla, es como si se rompiera el eslabón de la cadena y todo el proceso va a fallar, o sea que el resultado no va a ser certero y no va a ser confiable. Ahora vamos a pasar a hablar de lo que es la etapa preanalítica. ¿Sí? La etapa preanalítica es la etapa, te diré, lo más crítica del proceso. ¿Sí? Es donde se dan la mayor cantidad de errores. ¿Sí? Entre un 60 y un 80% de los errores en el laboratorio se dan en la etapa preanalítica y preciso que presten extremada atención porque es la etapa en la que los veterinarios clínicos están involucrados. ¿Sí? La etapa preanalítica involucra lo que es la muestra, la toma de muestra, el manejo de la misma hasta que se remita al laboratorio y factores inherentes al animal, ya sean propios, ¿sí? Como externos, que ahora vamos a ver de qué se trata cada uno. Con respecto a la toma de muestras y manejo, ustedes saben que hay un montón de muestras que se pueden remitir. Generalmente nosotros remitimos sangre y orina, que es lo más común, pero también se pueden hacer estudios en materia fecal, leche o tejidos, principalmente cuando hablamos de lo que es investigación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vamos a tomar la muestra es elegir el anticoagulante si es que lo vamos a utilizar, ¿no? Como norma general, para la gran mayoría de las hormonas utilizamos tubo seco, o sea, un tubo sin anticoagulante. Como mucho tiene gel separador para facilitar el manejo, pero no tiene anticoagulante, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros vamos a realizar la determinación de ACTH endógena, el anticoagulante indicado es el EDTA, ¿sí? Que es el mismo que usamos para hematología. Está buscando obtener el plasma a partir de ello, ¿sí? Eso es importante a tener en cuenta. Y con respecto al manejo a la remisión, es un factor clave porque si nosotros no realizamos el manejo de la muestra y la remisión correcta, podemos generar interferencias como la hemólisis, por ejemplo, ¿sí? Tenemos que mandar la muestra en un recipiente refrigerado, ¿sí? Pero que no tenga contacto directo con el refrigerante. ¿tá? Si la muestra tiene contacto directo con el refrigerante, puede pasar que llegue a congelar incluso y eso va a generar una hemólisis y la hemólisis no va a interferir con los estudios que vamos a hacer y el resultado no va a ser confiable. ¿Sí? O sea, buena elección de anticoagulante y buen manejo de la muestra es esencial. ¿Sí? Estas interferencias que se pueden generar son muy importantes porque van a disminuir la confiabilidad del resultado. ¿Qué puede pasar? Puede darse una proteólisis, ¿sí? Principalmente en hormonas como son la ACTH, la paratormona, insulina, antidiurética, sufren mucho de lo que es la proteólisis, ¿sí? Y nosotros vamos a intentar evitar esta proteólisis mediante dos métodos. Primero, el enfriamiento o segundo, el uso de aprotinina, ¿sí? Que actúa como inhibidor de las proteasas. Por ejemplo, nosotros en nuestra facultad, cuando viene un paciente o cuando el clínico le indica a un paciente la toma de ACTH endógena, lo que hacemos es que vengan al laboratorio. Nosotros tenemos tubos que están en frío, jeringas que están en frío, mariposas que están en frío y hacemos toda la muestra en frío y centrifugamos enseguida.
cosa de evitar esta proteólisis, ¿sí? ¿Qué otras interferencias podemos tener? Hemólisis, lipemia e hiperbilirubinemia, ¿sí? La hemólisis, como les decía, puede ser generada por un manejo inadecuado o también puede ser generada en la toma de muestra. Por ejemplo, si nosotros hacemos mucha fuerza con el émbolo cuando sacamos sangre, ¿sí? O dejamos la ligadura mucho tiempo colocada, eso puede llevar a una hemólisis. La lipemia, como saben, si el paciente no respeta el ayuno, es muy probable que nos dé esta interferencia, pero también puede pasar, y nos va a pasar muy seguido, que vamos a tener lipemias porque nuestros pacientes tienen alteraciones endocrinas y tienen alteraciones de metabolismo lipídico asociadas, ¿sí? Entonces esto puede suceder. Y también podemos tener hiperbilirubinemia en caso de sueros ictéricos, que es un poquito menos común en nuestros pacientes. Y ustedes dirán, bueno, si yo tengo un paciente que tiene el suero lipémico y es porque tiene una enfermedad endocrina, ¿cómo hago yo para diagnosticar esta enfermedad endocrina si no voy a tener un resultado confiable? Bueno, ustedes tienen que fijarse ahí que las técnicas admiten hasta cierto grado de interferencia. Por ejemplo, hasta cierto grado de hemólisis, hasta cierto grado de lipemia o hasta cierto grado de hiperbilirubinemia. ¿Sí? De acuerdo a la técnica que ustedes hagan, es lo que van a tener que tener en cuenta, o el límite de corte que van a tener que tener en cuenta. Por ejemplo, para la hormona de IGF-1 se puede tener una lipemia de hasta 1000 miligramos por decilitro en nuestro laboratorio, ¿sí? O sea que sería raro que alguna patología endócrina, a menos que esté muy descompensada, nos genere ese nivel de triglicéridos, ¿sí? Así que muchas veces lo podemos medir igual, ¿no? Suelen afectar lo que son los test inmunoenzimáticos, colorimétricos o quimiluminiscentes, pero no el ensayo radiométrico o radiomonoanálisis, que después vamos a ver un poquito el porqué. Ahora, hablando de los factores inherentes al paciente de la etapa preanalítica, como les decía, es importantísimo el ayuno. ¿Sí? Hay hormonas, como ser cortisol o TSH, que se ven influenciadas por la ingesta, ¿sí? Tanto en más como en menos. O sea que siempre es recomendable respetar un ayuno de entre 6 y 8 horas para la toma de determinaciones hormonales, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. A su vez, la hora del día en que tomamos la muestra es muy importante, ¿sí? Tengan en cuenta que hay hormonas que tienen fluctuaciones a lo largo del día con el ciclo circadiano, por ejemplo, como es el caso de las hormonas tiroideas, ¿sí? Que se ve que tienen su patrón de secreción es superior alrededor de las 11 horas, entre las 11 y las 14, ¿sí? Por lo cual ustedes tienen que tener en cuenta de principalmente cuando hacen la evaluación a lo largo del tiempo, un tratamiento, por ejemplo, es siempre intentar sacar la muestra a la misma hora, ¿sí? Para que esto no genere un efecto confundidor en los resultados, ¿sí? De acuerdo a la hormona que están tomando, tienen que tener en cuenta las variaciones que tienen a lo largo del día. Por otro lado, tienen que saber qué fármacos se están administrando a los pacientes, ¿sí? Porque hay fármacos que afectan a las hormonas, como el fenobarbital, sulfonamida, glucocorticoides, salotano, furosemida, entre otras, ¿sí? Amiodarona, hay un montón de fármacos que afectan lo que son las concentraciones de las hormonas, ¿sí? En este caso, todos estos fármacos generan una disminución de las hormonas tiroideas, por ejemplo. Entonces es importante, cuando ustedes van a tomar la muestra, anoten qué es lo que está tomando nuestro paciente para tenerlo en cuenta al momento de interpretar resultados. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la etapa analítica. Antes de ir a lo que es el control de calidad, vamos a hablar de un par de conceptos importantes, ¿sí? Y esto es súper importante. Que una metodología de determinación hormonal funcione en una especie no significa que se puede trasladar a todas las especies, ¿sí? Esto es extremadamente importante cuando mandamos una muestra a un laboratorio que no es veterinario, por ejemplo, que es un laboratorio de humanos. Tenemos que estar seguros que las técnicas que están utilizando
sirven para la especie que nosotros queremos determinar, ya sea felino, canino o cualquier otra especie. ¿Sí? ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque la naturaleza de las hormonas puede variar, ¿sí? Las hormonas tienen distinta capacidad antigénica, distinto peso molecular y distintas características estructurales, ¿sí? Esto difiere mucho entre lo que son hormonas proteicas y esteroideas, ¿sí? Pero también pasa, como les decía, estas diferencias entre distintas especies, ¿sí? Dentro de lo que son las hormonas esteroideas tenemos la progesterona, el estradiol, la testosterona y el cortisol, ¿sí? Que estas tienen la característica de tener receptores nucleares intracelulares. Por otro lado tenemos lo que son las hormonas peptídicas, insulina, IGF-1, ¿sí? Cuyas variaciones estructurales no son muy grandes. Por ejemplo, IGF-1, nosotros utilizamos el mismo kit para distintas especies, tienen reactividad cruzada porque su estructura es muy similar en distintas especies, entonces no hay mucho problema. Y después tenemos hormonas derivadas de lo que son aminoácidos, como las hormonas tiroideas, ¿sí? Que bueno, generalmente van unidas a proteínas, ¿no? Tienen que tener en cuenta que no solo hay diferencia en cuanto a la naturaleza de la hormona, sino que también hay diferencia en cuanto a lo que es la matriz y las concentraciones circulantes de cada especie. Por ejemplo, miren lo que es la concentración circulante en la fase folicular del estradiol en un humano y en una yegua o una oveja, por ejemplo. ¿Sí? Son cantidades mucho menores, ¿sí? En los animales que en el humano. ¿Tá? Y pasa lo mismo con la tiroxina. Miren, el humano tiene concentraciones circulantes mucho más altas de tiroxina que el canino. ¿Tá? ¿Cuál es el problema de esto? Que si yo intento utilizar un kit que está calibrado para actuar en este rango de concentraciones de tiroxina, yo no voy a poder detectar las concentraciones de tiroxina en un canino. ¿Sí? La linealidad, digamos, de lo que es el ensayo no va a permitir, y la sensibilidad no van a permitir que yo pueda tener una buena interpretación de la tiroxina canina, ¿sí? Por lo cual es importante hacer la validación de los kits que no sean de la especie en cuestión o utilizar kits específicos de especie. Acá hay una cosa que es importante, esto era lo que estábamos hablando de la validación. Hay que estudiar el paralelismo de las curvas estándares, ¿sí? Lo que hablábamos de lo que es la linealidad de la técnica, y ajustar el rango de los estándares de acuerdo a las concentraciones circulantes en la especie de interés. Y eso es importante porque ustedes son los que tienen que chequear esto. Ustedes, si envían una muestra al laboratorio, tienen que estar seguros de que lo están enviando en un lugar que está usando técnicas validadas o específicas para la especie en cuestión, ¿sí? Acá les quiero dejar un artículo, que es un artículo que está muy bueno, que habla de la IGF-1, y lo que hicieron fue la validación mediante un equipo de quimioluminiscencia para la especie canina en particular, ¿sí? Principalmente para lo que es el estudio asociado al estudio de la obesidad. Lo que hicieron fue evaluar, bueno, los paralelismos de las curvas estándares, pero también evaluar los efectos de la hemólisis y la lipemia, ¿sí? Que en este caso ellos vieron que la hemólisis y la lipemia afectaron significativamente, produciendo una disminución de las concentraciones de IGF-1, pero no la hiperbilirubinemia. A su vez, evaluaron el efecto del ayuno, ¿sí? Y vieron que la IGF-1 no mostró cambios diurnos
significativos en perros alimentados o en ayunas y que tampoco se vieron afectados las concentraciones de IGF-1 por la administración de glucocorticoides. ¿No? O sea que, como ven, la validación de una determinación es un trabajo bastante importante, ¿sí? No solo en ajustar lo que son las curvas estándares y las concentraciones en las cuales nos movemos, sino que también en evaluar los distintos factores que pueden estar afectando a la técnica. Ahora sí vamos a entrar en el control de calidad puro y duro, ¿sí? Que es un punto necesario para asegurar la calidad del resultado, ¿sí? El control de calidad hay que aplicarlo en todos los puntos de la cadena, ¿tá? Tanto preanalítico, analítico como postanalítico, pero nosotros vamos a hablar un poco ahora de lo que es la parte analítica, ¿sí? Esto es otra cosa que ustedes se tienen que encargar de estar seguros de que el laboratorio realiza los controles de calidad seriados y lo ideal es que lo tengan a la vista y ustedes puedan chequearlo para saber lo mismo, que el resultado que ellos, que el laboratorio les está dando a ustedes es un resultado confiable. Con respecto al control de calidad analítico, ¿sí? Los indicadores que tenemos son la precisión, la exactitud, la sensibilidad y la especificidad, ¿sí? La precisión lo que hace es controlar lo que se llama el error aleatorio, ¿sí? Básicamente, la precisión nos dice si nosotros tenemos una misma muestra y la medimos 15 veces, le medimos la glucosa, por ejemplo, 15 veces, qué tan cerca está un valor del otro, ¿sí? Y eso se hace mediante lo que es el coeficiente de variación, ¿sí? Vieron que es importante que en los analitos el coeficiente de variación esté por debajo de un 5%, que es lo ideal, ¿sí? Para tener una buena precisión, ¿tá? Como les dije, controla el error aleatorio. Después la exactitud lo que refleja es el error sistemático, ¿sí? Y nos dice, por ejemplo, qué tan concordante es el valor que nosotros estamos midiendo con el valor real, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para controlar esto? Bueno, mediante los suelos control, ¿sí? Nosotros tenemos suero control que tiene una concentración conocida, ¿tá? Y bueno, nuestra muestra o nuestro control tiene que estar lo más cercano posible a la media, ¿sí? Y incluirse en la media más o menos 2 desvíos estándar. Eso es lo ideal. Por otro lado tenemos otros dos indicadores que son la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad básicamente lo que nos indica es la concentración mínima detectable o la variación de concentración mínima detectable del analito, ¿sí? Es lo que hablábamos un poco cuando decíamos de las concentraciones de las diferentes especies. Si la sensibilidad del estradiol humano es de 360 y nuestro perro, o nuestra perra en realidad tiene 30, ¿sí? Ese kit con sensibilidad para humanos nunca va a detectar la concentración de los caninos, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta la sensibilidad de los ensayos. Y por otro lado la especificidad, que la especificidad es súper importante porque es el indicador que nos dice si lo que nosotros estamos midiendo realmente es lo que queremos medir, ¿sí? Un ejemplo bastante claro es si un ensayo lo que hace es medir, por ejemplo, carbohidratos, ¿sí? Si nosotros medimos carbohidratos, lo que buscamos medir, perdón, es glucosa y medimos todos los carbohidratos en sangre, bueno, nosotros lo que vamos a estar midiendo es la glucosa, que es el carbohidrato que está en la sangre, pero si lo medimos en leche, bueno, capaz que vamos a tener distintos tipos de carbohidratos, entonces capaz que no es el ensayo más específico para lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? Entonces, estos 4 indicadores son de lo más importante en el control de calidad analítico. Como les decía,
la exactitud la podemos controlar mediante sueros control. Nosotros utilizamos el LipoCheck, que es un suero multicontrol. Hay algunas determinaciones que tienen controles propios, como ACTH o IGF-1, y controles específicos como T4 total y TSH. ¿Sí? Y lo ideal es utilizar lo que se llama la gráfica de Levi-Jennings, que básicamente lo que nos dice es, por ejemplo, cada día vamos haciendo el control y vamos haciendo una gráfica de progresión con cada punto en cada día. ¿tá? Estos puntitos tienen que quedar dentro de lo que es la media más o menos 2 desvíos estándares. ¿sí? Si vemos que se sale de estos desvíos estándares, bueno, realmente hay un problema. El control no entró, no podemos hacer corridas con estas condiciones, entonces tenemos que calibrar para después volver a controlar y que este control esté dentro de estos márgenes. ¿Sí? También hay leyes, como se llaman, después lo pueden buscar, las leyes de Westgard, que lo que hacen es buscar tendencias en estos gráficos de Levi-Jennings para hacer una toma de decisiones y tener el mejor resultado posible. Bueno, vamos a pasar, saliendo de lo que es el control de calidad, que es un poco engorroso, a lo que son los métodos de determinación hormonal, puro y duro, ¿sí? El primer grupo grande que tenemos son las radioinmunovaloraciones, dentro de las cuales se encuentra el radioinmunoanálisis y el ensayo inmunoradiométrico. Luego tenemos otro gran grupo que es el enzima inmunoanálisis, que ahí comprende al ELISA y a la quimioluminiscencia. ¿sí? Pero ¿qué características tienen en común? Que son todos métodos inmunodiagnósticos. ¿sí? ¿Qué significa esto? Que para cuantificar la cantidad de una sustancia, o sea, de la hormona que nosotros estamos buscando, utiliza técnicas basadas en la interacción antígeno-anticuerpo. ¿sí? Nuestro antígeno va a ser la hormona que queremos determinar. ¿sí? Y el anticuerpo tiene que tener ciertas características. ¿sí? Tiene que tener una gran sensibilidad analítica. ¿sí? ¿Por qué? Porque las hormonas circulan a concentraciones muy bajitas. Una alta especificidad por el antígeno, porque nosotros queremos que realmente se mida lo que nosotros estamos buscando y no otra cosa que anda en la vuelta. Tiene que tener gran estabilidad, ser de fácil producción y ser económico para asegurar su viabilidad. Vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es el radioinmunoanálisis. ¿sí? El radioinmunoanálisis es un análisis que permite cuantificar un compuesto o una hormona a partir de reacciones antígeno-anticuerpo que utilizan un radioisótopo. ¿sí? El radioinmunoanálisis es una técnica competitiva, ¿sí? en la cual compiten una hormona que no está marcada, ¿sí? que es nuestra hormona objetivo, contra una hormona que está marcada con un radioisótopo. Entonces, básicamente lo que compone el RIA es un anticuerpo, que va a estar en defecto porque es una técnica competitiva, una hormona marcada o hormona caliente, que es la hormona que está unida a este radioisótopo, y una hormona no marcada o hormona fría, que es lo que nosotros queremos medir. ¿sí? El radioisótopo es muy importante elegir cuál vamos a utilizar. ¿sí? Existe el tritio o el iodo. ¿sí? Que como ven, el iodo tiene grandes ventajas frente al tritio. La vida media es mucho menor. La lectura de la radioactividad es económica, pero tiene una radioactividad específica mayor. ¿Por qué es bueno que tenga una vida media menor? Bueno, porque en los laboratorios hay ciertas exigencias para el desecho de lo que son los residuos de estas técnicas y tienen que pasar determinada cantidad de vidas medias para que nosotros podamos desechar ese iodo o ese tritio. ¿sí? Si usáramos tritio tendríamos años habría que dejarlo depositado por años. ¿sí? Que nosotros hoy en día estamos utilizando el iodo 125. Bueno, con respecto a lo que es la hormona no marcada, nos sirve para hacer lo que es la curva estándar, ¿sí? Para realizar los controles de calidad, que se acuerdan que era lo que nos aseguraba una buena exactitud, y también va a ser nuestra muestra problema, como habíamos hablado. Este es un protocolito para que tengan una idea de cómo es que
que se llaman los protocolos de radioinmunoanálisis, ¿sí? No importa, no vamos a meter en esto ahora porque no viene al caso, pero es para que lo pueda bichar el que le interese. Básicamente lo que hacemos es tener un tubito, ¿sí? Con un anticuerpo pegado a la pared. Nosotros ponemos lo que es la hormona caliente, ¿sí? O sea, la hormona que está marcada, y la muestra, lo incubamos, luego descartamos lo que sobró, va a quedar lo que son los antígenos o las hormonas, tanto marcadas o no marcadas, porque van a estar compitiendo pegaditas a los anticuerpos, y luego eso lo contamos en un gamma contador y nos va a decir qué radioactividad emite la hormona que está marcada, ¿no? Y más o menos como para entender lo que puede pasar, tengo este esquemita, ¿sí? Básicamente lo que podemos tener, si ven lo que es la cuarta columna, ¿sí? Puede ser o que se marque o se pegue toda la hormona caliente o la hormona que está marcada con el radioisótopo, ¿sí? Que se pegue un poquito menos, que se pegue la mitad de cada una, ¿sí? O que se pegue más de lo que es la hormona no marcada o la hormona objetivo, ¿tá? Entonces, como ven acá en los porotitos, a medida que tenemos más hormona objetivo, por ejemplo, testosterona, ¿tá? Vamos a tener menos hormona marcada, o sea, menos hormona radiactiva, ¿tá? Entonces, en esta técnica, mientras mayor concentración de hormona objetivo exista, ¿sí? Menor será la radiactividad medida, ¿tá? Este es un ejemplo de cómo se infiere la concentración de la hormona, ¿tá? Esta es una curva estándar, ¿sí? Entonces nosotros, si por ejemplo, como está la flecha negra acá, tenemos el 50% de hormona marcada, ¿tá? Eso, llevándolo, va a corresponder a 3,8 de la hormona que sea, ¿sí? Por ejemplo, como hablábamos, testosterona, ¿tá? Entonces esta es una metodología muy utilizada y muy utilizada también en la investigación. Acá les dejo un ejemplo muy claro de lo que es la importancia de la especificidad usada en radioinmunoanálisis, ¿sí? Este es un estudio que hicimos utilizando un kit de leptina y adiponectina que es multiespecie en pacientes obesos, ¿sí? Y estos son pacientes normopeso, pacientes con sobrepeso y pacientes obesos, y queríamos ver las diferencias entre los grupos, ¿sí? Utilizando este kit no vimos diferencias entre grupos para ninguna de las dos hormonas, si bien bibliográficamente los obesos tendrían que tener mayor leptina y menor adiponectina. Sin embargo, cuando usamos un ELISA específico para la especie canina, vimos que esto sí era así, ¿tá? La leptina era mucho mayor en pacientes obesos y la adiponectina era menor en pacientes obesos, ¿tá? O sea que es súper importante utilizar un kit específico para la especie o validado para la especie. Si no, nos puede estar dando cualquier cosa nuestros resultados. Bueno, vamos a pasar al ensayo inmunorradiométrico, ¿sí? Que es un poco parecido a radioinmunoanálisis, pero esta no es una técnica competitiva, ¿sí? Lo que hace básicamente es cuantificar un compuesto a partir de las reacciones antígeno-anticuerpo, ¿sí? Pero usamos un segundo anticuerpo marcado radioactivamente, ¿sí? O sea, tenemos anticuerpo pegado en el tubito, se pega el antígeno, que es la hormona objetivo que nosotros queremos medir, y después se le agrega un anticuerpo marcado, ¿sí? Tiene un segundo sitio de unión a la hormona, por lo cual la hace mucho más específica a esta técnica, pero acá es un poquito al revés, o sea, acá mientras más concentración de hormona exista, más va a ser la radioactividad que nosotros vamos a estar midiendo, ¿sí? Por ejemplo, lo usamos para determinar la insulina, ¿sí? Este es el mismo estudio en caninos, que vimos que tenían más insulina que los obesos que los normopesos, ¿sí? Y a su vez es una aplicación bastante útil en lo que es en el diagnóstico, por ejemplo, de insulinoma, ¿sí? En este paciente que tenía hipoglicemia asociada a hiperinsulinemia. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es
el ELISA, ¿sí? Dentro de los enzima inmunoanálisis. El ELISA, como ustedes ya sabrán, ¿sí? También usa las reacciones antígeno-anticuerpo, ¿sí? Y usa antianticuerpos conjugados a una enzima, ¿sí? Que al unirse al sustrato genera una reacción cromogénica, ¿tá? Y nosotros eso es lo que podemos medir. ¿Tá? Se acuerdan que hay distintos tipos de ELISA, ELISA directo, indirecto o ELISA sándwich. No quiero entrar en detalle de esto. Y lo que, por ejemplo, esta es una determinación de adiponectina mediante ELISA. Lo que hacemos es graficar lo que es la curva estándar, ¿sí? Con suelos con concentraciones conocidas, y a partir de eso y aplicando lo que es la ecuación de la recta podemos determinar la concentración de la hormona que nosotros estamos buscando, ¿sí? En el ELISA, a mayor intensidad de color o mayor absorbancia, ¿sí? Que es lo que vamos a estar midiendo, mayor concentración de la hormona objetivo, ¿sí? Por ejemplo, también lo hicimos en este trabajo con la resistina, ¿sí? En una ELISA específico canino. Nos sirvió para poder determinar que los caninos obesos tienen mayor resistina que los caninos normopesos. ¿Sí? Es una técnica muy utilizada en investigación, se usa poco en lo que es la clínica de rutina, por lo cual no quiero ahondar mucho en esta técnica. Y por último, la quimioluminiscencia, ¿sí? Que la quimioluminiscencia se basa en la emisión de energía electromagnética producida por una reacción química, ¿sí? La quimioluminiscencia viene un poco a intentar suplantar lo que es el radioanálisis y el ensayo monorradiométrico, porque no utiliza radioactividad, es una gran ventaja, ¿sí? No utiliza materiales radioactivos. A su vez tiene una alta sensibilidad, que se acuerdan que era lo que precisamos por la circulación a bajas concentraciones de las hormonas. No genera contaminación ambiental. Tiene resultados rápidos y se puede utilizar con equipos automatizados, ¿no? Este era un problema también en cuanto a radioanálisis, ensayo monorradiométrico, porque los resultados no son rápidos. Tenemos que juntar un montón de muestras para poder hacer una corrida. Los pacientes demoran en tener sus resultados, se vuelve un poco práctico, se vuelve. Y también está buenísimo lo de poder utilizar equipos automatizados, porque disminuimos lo que es el error humano en cuanto al pasaje de resultados, al tipeo y demás. Entonces es una técnica que cada vez en nuestro laboratorio la estamos usando más. La mayoría de las técnicas utilizadas en pequeños animales que antes se hacían mediante radioanálisis, a excepción de una sola, ahora se hacen por quimioluminiscencia. Bueno, en cuanto a la reacción de la quimioluminiscencia, a mayor generación de luz, ¿sí? Mayor concentración de la hormona problema vamos a tener. ¿Cómo la aplicamos? Bueno, miren, les voy a mostrar un casito clínico. Este es Simón, que es un macho de 6 años maltés. Acá hace 2 años estaba con una polifagia, poliuria, abdomen distendido, y hace 4 meses empezó a perder pelo, ¿sí? Como signos clínicos presentaba entonces poliuria, polidipsia y polifagia. Al examen físico vimos una capa de pelo pobre, una cola de ratón y un abdomen péndulo con una piel fina y telangiectasia, ¿sí? Y también inelástica. Le hicimos un hemograma, el hemograma en este caso no tenía particularidades, una gravedad específica en el análisis de 2018, y con una bioquímica sérica que marcaba una fosfatasa alcalina 10 veces o 11 veces por encima del límite superior de referencia, una LT ligeramente incrementada, ¿sí? Y una glucemia de 98. Entonces, sospechamos de un hipercortisolismo, ¿sí? Y mediante la quimioluminiscencia podemos medir lo que es el cortisol en orina, y asociándolo a la creatinina en orina, podemos hacer este ratio, que es el test de screening para el Cushing, ¿sí? Vieron que nos dio 82,8 cuando el límite de referencia es menor a 10 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos decir que este paciente tiene un hipercortisolismo, ¿sí? Y a su vez le medimos la ACTH para saber si era
dependiente de hipófisis o de adrenal. ¿Tá? Y como nos dio menor de 20, es compatible con un tumor adrenal que luego pudo ser confirmado mediante estudio ecográfico. ¿Sí? O sea, fue importante la quimioluminiscencia para el diagnóstico de este paciente. ¿Sí? Hipoadrenocorticismo TSH independiente. A su vez, en el seguimiento de los tratamientos, también mediante quimioluminiscencia determinamos el cortisol plasmático, ¿sí? Y asociado al ionograma pudimos inferir que la dosis que le estamos aplicando era la correcta. Entonces sirve tanto para el diagnóstico como para la evaluación del tratamiento. Bueno, ahora vamos a pasar a la etapa postanalítica, ¿sí? A cómo nosotros interpretamos resultados y qué pasa con los intervalos de referencia que utilizamos. Hay que tener un montón de factores o tener en cuenta un montón de factores para interpretar resultados, ¿sí? Principalmente factores fisiológicos del propio animal, lo que son raza, género y edad, ¿sí? Con respecto a la raza, bueno, se ha visto que hay razas que tienen concentraciones distintas de determinadas hormonas que otras, ¿sí? Por ejemplo, las razas agalgadas tienen menores concentraciones de hormona tiroidea total o libre que el resto, ¿sí? Generalmente ubicadas en lo que es el límite inferior, ¿sí? Lo mismo pasa con el bulldog francés y la T4, ¿sí? Que tienen menores concentraciones de T4, que el grupo control. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta cuando interpretamos el resultado, si tenemos justo un paciente con sospecha de hipotiroidismo, pero que es un galgo, bueno, tenemos que tener cuidado en la evaluación. La edad también es un factor importante a tener en cuenta, ¿sí? Si ven, por ejemplo, en cuanto a las hormonas tiroideas, ¿sí? Lo que es la media de T4 libre, ¿sí? va disminuyendo a medida que aumenta la edad, ¿sí? Básicamente por un descenso en lo que es el metabolismo, ¿sí? A su vez, en un trabajo del medio local realizado por la doctora Pesina, vieron que los pacientes jóvenes tienen menores concentraciones de TSH que los pacientes adultos, ¿sí? Y con respecto a lo que es el género, pudieron ver que las hembras tienen mayores concentraciones de T4 total y menores concentraciones de TSH, ¿sí? que los machos. Entonces, todos estos factores tenemos que tenerlos en cuenta, ¿sí? Y esto genera una verdadera dificultad diagnóstica, ¿tá? Porque nosotros, si utilizamos intervalos de referencia únicos, podemos estar cayendo en errores diagnósticos que van a afectar la terapéutica. Entonces es importante intentar considerar intervalos de referencia acorde a la raza, a la edad o al género, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en nuestro laboratorio tenemos intervalos de referencia para lo que son hormonas tiroideas discriminados por sexo y por categoría etaria, ¿sí? Y después se los puedo pasar, es esa foto que está ahí igual, pero después se los puedo pasar, van a ver que son bien diferentes uno con respecto al otro. Bueno, y por último vamos a hablar un poco de lo que es la utilidad del laboratorio en sí mismo, endocrino en pequeños animales, ¿sí? Como habíamos hablado, nuestro objetivo es la evaluación de la función de una glándula endocrina, ¿sí? Entonces, frente a una sospecha diagnóstica, nosotros tenemos que elegir qué tipo de prueba vamos a realizar para llegar a confirmar este diagnóstico. Entonces tenemos distintos tipos de pruebas endocrinas que podemos hacer. En primer lugar, las basales aisladas, ¿sí? Podemos tomar muestras seriadas, muestras pareadas o realizar pruebas dinámicas, tanto de estimulación como de supresión. Con respecto a las muestras basales aisladas, son confiables cuando los niveles de esta hormona no fluctúan a lo largo del tiempo, ¿sí? O frente a determinados estímulos, ¿tá? Es difícil realizar un diagnóstico, por ejemplo, si queremos medir LH, que es una hormona de secreción pulsátil, con una muestra basal aislada, ¿sí? Por eso,
para lo que es el diagnóstico del tiempo de inseminación se utiliza más la progesterona que la LH, que ahora vamos a hablar un poco de la progesterona, ¿sí? O sea, tienen que tener en cuenta eso. Si toman muestras basales aisladas, tiene que ser independiente del momento en el cual lo toman, ¿sí? Con respecto a las muestras seriadas, son aquellas que son útiles porque queremos evaluar un ritmo de secreción de una hormona asociada a un proceso biológico y asociada a las fluctuaciones, ¿sí? Que esto es lo que hablábamos de la determinación de la ovulación para la inseminación artificial, ¿sí? Es muy utilizada la determinación de la progesterona, ¿tá? Junto con lo que es la citología, ¿no? Asociadas. Lo que hacemos es medir la progesterona, ¿sí? En realidad primero hacer la evaluación citológica y en base a eso, el resultado de la citología, comenzamos a hacer mediciones de progesterona seriadas buscando el momento óptimo, ¿tá? De inseminación artificial, ¿sí? Es muy utilizado, al menos en nuestro país, la determinación de progesterona para los criadores, para la inseminación artificial o también para la monta. También tenemos la opción de realizar muestras pareadas, ¿sí? Son esas en las que se mide en forma conjunta la hormona y el factor trófico, ¿sí? Por ejemplo, cuando vamos a hacer la evaluación de un hipotiroidismo, generalmente medimos la tiroxina, ¿sí? Junto con la TSH. Entonces ahí nosotros tenemos una evaluación conjunta de lo que es el valor de la hormona tiroidea y del factor trófico TSH. En este caso, ¿qué pasa? Nosotros si tenemos un hipotiroidismo clínico, lo que esperamos, por ejemplo, es que la hormona tiroidea esté disminuida, y en un gran porcentaje de los casos vamos a tener una TSH incrementada. ¿Por qué? Porque el feedback negativo ya no va a existir, entonces tanto hipotálamo como hipófisis van a tener una secreción de TRH y de TSH respectivamente incrementada, ¿sí? También la podemos usar en casos de hipertiroidismo, ¿sí? Es muy útil realizar la determinación de muestras pareadas. Y por último, las pruebas dinámicas, ¿sí? Que son pruebas en las que hacemos más de una maniobra y utilizamos lo que son los métodos de retroalimentación, ¿tá? Para evaluar la actividad glandular, ¿sí? Generalmente cuando hay una hipofunción glandular, ¿tá? Como puede pasar en el hipoadrenocorticismo, lo que hacemos es un test de estimulación, ¿sí? En este caso el test de estimulación con ACTH, ¿tá? En la cual nosotros tomamos una muestra de sangre o de cortisol basal, ¿sí? Inyectamos ACTH a una dosis de 5 microgramos por kilo y luego a los 30-60 minutos tomamos una segunda muestra para cortisol basal, ¿sí? En el caso del hipoadrenocorticismo, como nosotros esperamos que la función glandular esté disminuida, por más que nosotros le apliquemos ACTH, no tenemos una masa funcional de células que aumenten el cortisol, entonces nos va a quedar chata, como se ve acá abajo la gráfica de estimulación. Acá para que tengan en cuenta un poco lo que hablamos, ¿sí? En animales normales, por ejemplo, cuando nosotros tomamos una muestra basal de cortisol, la media es de 2,2 y después de que aplicamos la ACTH, se va a estimular a la glándula adrenal a secretar cortisol, entonces aumenta a 9,6. Eso en un animal normal. Pero vean que en el hipoadrenocorticismo, tanto primario como secundario, cuando nosotros aplicamos la ACTH, prácticamente el valor de cortisol no cambia, ¿sí? O sea, no hay un estímulo de secreción de cortisol, porque la glándula no tiene capacidad funcional de hacerlo.
Y por otro lado, cuando tenemos una hiperfunción glandular, por ejemplo en el hiperadrenocorticismo, en el hipertiroidismo, lo que buscamos es hacer un test de supresión, ¿sí? O sea, cuando hay hipofunción intentamos estimular y cuando hay hiperfunción intentamos suprimir. Entonces, una prueba muy común es el test de supresión con dexametasona a dosis bajas, ¿sí? En la cual tomamos una muestra de sangre basal para cortisol, inyectamos dexametasona intravenosa, ahí les dejo las dosis, en el gato es 10 veces mayor que en el perro, y tomamos muestras a las 4 y a las 8 horas. Y en base a eso graficamos, ¿sí? Existen distintos patrones de gráficas a evaluar, ¿tá? Que ahora las vamos a ver un poquito. Pero lo normal, digamos, sería que un paciente suprima más del 50% de su dosis de concentración de cortisol inicial y que se encuentre por debajo de 1,4. ¿Sí? Si eso no sucede, como es en el caso del amarillo, decimos que no hubo una supresión, por lo cual es concordante con un hipercortisolismo. ¿Sí? Ven que a las 0 horas, acá prácticamente está en 8, y a las 4 y a las 8 horas casi que no varió. Entonces ahí no hay supresión, ¿sí? O sea que es un paciente con hipercortisolismo. Y después podemos tener otros patrones, ¿sí? Como lo que se llama el patrón de escape, ¿sí? Que también muchas veces es concordante con hipercortisolismo, que algunos pacientes normales pueden tener este patrón también. Y si tienen hipercortisolismo, muchas veces es asociado a una neoplasia hipofisaria, ¿sí? Un dependiente de hipófisis. Y el que está en rojo acá arriba es un patrón normal. Vieron que arrancan 4, pero a las 4 horas ya suprime casi a 0,5 y a las 8 horas casi totalmente suprimido. Eso sería un paciente normal. También tenemos la prueba de supresión con dexametasona a dosis altas, ¿sí? Que muchas veces nos sirve para discriminar el origen del hiperadenocorticismo. Y bueno, hasta acá llegaría lo que es la clase que les quería dar, ¿sí? Quedó más que disponible frente a cualquier consulta. Yo le dejé el mail en la primera diapositiva. Pero bueno, cualquier cosa nos vamos a ver en la clase sincrónica, ¿sí? Yo sé que esto fue capaz un poco rápido, así que bueno, nos podemos sacar la duda en la clase sincrónica, ¿sí? Les dejo lo que es la bibliografía, ¿sí? Unos libros de consulta que me parecen muy útiles, tanto de endocrinología pura y dura como de bioquímica clínica, que tiene muchos de los conceptos que hablábamos, más que nada de laboratorio, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias.